Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bello escuchar el salmo, ¿verdad? Cantado, y escuchar sus voces glorificando a Dios. Escuchando, ¿verdad? Sus voces, cómo adoran a Dios y cómo le exaltan a Él, porque creen que Él es su pastor, que Él es su Dios, que Él es su Salvador, el Redentor de sus vidas. Qué precioso canto, hermanos, poder oír sus voces también glorificando a Dios y exaltando a Dios, ¿verdad? Un maravilloso salmo, hermanos, y es para mí entonces un gran reto. Representa para mí un gran reto, hermanos, hablar de este Salmo 23 el día de hoy. Muchas personas, muchos predicadores han hablado de este salmo, han predicado este salmo, y yo sé que muchos de ustedes los han escuchado y han sido edificados por medio de esas prédicas. Hemos sido bendecidos por este salmo, hemos sido bendecidos cuando escuchamos este salmo, cuando cantamos este salmo. Pero en lo personal también este salmo representa un desafío para mi vida a nivel espiritual, tanto como personal en general. Porque este salmo nos invita, ¿verdad? Entonces nos reta, nos insta a confiar en Dios. Y meditando en este salmo en esta semana, preparándonos, pensábamos en la actividad que estábamos realizando como ministerio dental allá en la comunidad de Canculunco, allá en Santa Bárbara. Y lunes y martes, hermanos, ha caído una gran tormenta. Ha llovido toda la noche, toda la tarde, ¿verdad? Y yo he tenido malas experiencias con las calles recién raspadas, ¿verdad? Y que están muy mojadas, se ponen lisas, y he tenido muy malas experiencias. Una de ellas es que en un proyecto una vez casi nos vamos a un abismo porque el carro se me derrapó. Y entonces el día martes que subimos a esta comunidad de Canculunco, pues la calle estaba mojada y estaba lisa, y en mi mente solo estaba este pensamiento: pues subir es fácil, pero bajar es otra historia, decía yo así. Y pensaba, ¿cómo voy a hacer eso, no? Y mi corazón estaba ansioso, estaba preocupado, porque estaba pensando, bueno, ando a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, ¿verdad? Andan personas que están acompañando a esta brigada, y pensaba y estaba con ansiedad y preocupado por cómo iba a ser, ¿no? Por la tormenta, y estaba de salir a ver si el sol salía, ¿verdad? Y ver si se iba a secar, ¿no? Y apresurando a las doctoras: vámonos, quiero salir de aquí a las 12 en punto, antes de que vuelva a empezar a llover, ¿verdad? Y en medio de todo esto, a la hora de que nos sentamos al almuerzo, el pastor de Canculunco, el hermano Oscar Troche, yo estaba en mi computadora, y él se acercó al hermano Douglas y le dijo: hermano, no te preocupes, Dios va a cuidar de ustedes, confía en Dios, ustedes andan trabajando para Dios. Y hermano, fue como que yo va a estudiar este salmo, y fue como algo refrescante y al mismo tiempo como un balde de agua fría, ¿no? Predicador, predícate a ti mismo, ¿no? Este salmo, por eso le puse el título de esta manera: el reto que representa confiar en Dios. El reto que representa confiar en Dios. Hoy en día, hermanos, es común escuchar a muchas personas decir que se encuentran ansiosas, que se encuentran desanimadas, que se encuentran con problemas de depresión, con problemas de angustia, por diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, en este caso, la situación de Ucrania, ¿no? Muchos estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar allá. Los ciudadanos de Ucrania están preocupados, están ansiosos, ¿verdad? Están padeciendo dificultades, y hay incertidumbre en ese país acerca de lo que pueda pasar o no. Y aunque a veces no expresemos abiertamente estas ansiedades, estas preocupaciones, ¿verdad? Este aspecto de estar tristes o desanimados, siempre está presente muchas veces ahí en nuestros corazones. Y podríamos seguir hablando de muchas otras cosas que traen preocupaciones, que traen ansiedad, o provocan muchas veces que nos sintamos deprimidos. Por ejemplo, la situación mundial con esto de la pandemia del COVID, ¿no?
Sin embargo, hermanos, aunque somos muchas veces exhortados a confiar en Dios, y aunque sabemos que debemos confiar en Dios y nos decimos a nosotros mismos, no es que yo confío en Dios, la verdad es que yo siempre, constantemente estoy confiando en Dios. Pero por lo general, muchas veces con nuestras actitudes, eso no es así. Que debería de ser la norma en nuestra vida, confiar absolutamente en Dios, pero muchas veces esto no es así. Y lo que es peor es que hoy en día nuestra sociedad ha catalogado estas situaciones de ansiedad y de depresión como problemas entonces que tienen que ver con el aspecto de la conducta. Como por ejemplo lo que hablamos de la ansiedad y la depresión, lo etiquetan como enfermedades. Pero simple y sencillamente, hermanos, estas cosas son conductas que alejan, que nos alejan a nosotros de Dios. Entonces es importante en este punto preguntarnos qué dice la Biblia acerca de estas cosas, cómo debe responder un creyente a este aspecto de la ansiedad y la depresión. O simple y sencillamente cómo debe de responder el creyente ante las distintas situaciones que atraviesa en la vida. Y bueno, podríamos decir entonces la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para la vida del creyente, para impulsar la vida del creyente. Entonces, hermanos, este salmo nos anima a confiar en Dios. Dios quiere que nosotros echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, es importante que nosotros consideremos cómo la Biblia entonces cataloga estas cosas de la ansiedad y la depresión. Y la Biblia vemos ahí en el contexto de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 que la Biblia relaciona la ansiedad y la depresión entonces con la falta de humildad ante Dios. Esto es lo que vemos en el contexto que nos está dando ahí el apóstol Pedro. Por consiguiente, entonces, estas conductas, esta forma de pensar, simple y sencillamente no podemos atribuirlas a enfermedades mentales, sino a una enfermedad más grave que se llama el pecado que hay en nuestros corazones. Eso es la ansiedad y la depresión, pecados que nosotros debemos poner, que debemos arrepentirnos de ellos y confesarlo a Dios. Y depositar todos estos sentimientos y conductas a Dios. Dios dice que nos podemos acercar confiadamente a Dios para recibir misericordia y oportuno socorro, dice el autor de Hebreos. Entonces, hermanos, viendo esto, hoy vamos a ver 3 razones para nuestro diario vivir que nos retan entonces a confiar en Dios, que nos retan, que nos lanzan este desafío de confiar en Dios. Número 1 entonces es que Dios nos sustenta, hermanos. Vamos a ver esto de la sección del versículo 1 a la primera sección del versículo 3. Número 2, entonces, Él nos da dirección. Dios es el que se encarga de guiar nuestros caminos. Del versículo 3, la segunda sección, y al versículo 4. Él nos da su favor. Él nos bendice, Él da bendiciones al creyente, y eso lo vamos a ver del versículo 5 al versículo 6. De esta manera, hermanos, al tener nosotros estas razones en nuestra mente, podamos nosotros confiar plenamente en Dios, y de esta manera entonces no caer en estas conductas pecaminosas que hablábamos anteriormente. Ahora, hermanos, para entender este texto es necesario ver ciertas cosas, ¿no? Y primero que nada, entonces me gustaría ahí que abran sus Biblias en el Salmo 23. Aunque ya lo cantamos, vamos a leerlo y vamos a ir leyéndolo a medida que vamos desarrollando el pasaje. Y vamos a leer ahora nada más el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Me gustaría entonces, hermanos, que observáramos ahí que tal vez todos estos verbos que vemos ahí: faltará, me hará descansar, me pastoreará, confortará mi alma, que están como que estuvieran en algo futuro. Me gustaría mejor que miráramos como que es algo presente. Es algo presente. De hecho, esto es mejor y nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces podríamos decir algo así: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Entonces es mejor entender cada una de estas palabras en este tiempo presente, porque al leerlas de esta manera, entonces el salmo se vuelve más personal para nosotros. Además, las leyes del idioma hebreo entonces nos permiten traducir estas palabras de manera presente, ya que los verbos en hebreo no tienen tiempo. Y esto entonces nos habla de esta característica que ayer estábamos viendo, ¿no?, con los líderes de ICRE, de esa atemporalidad de los salmos, de que los salmos son atemporales. Así que como era aplicable para el salmista en aquel tiempo, así lo es para nosotros. Eso es una maravillosa bendición. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho este salmo? Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero otra cosa que debemos de considerar también para lograr entender de una manera mejor este salmo es entender entonces la metáfora del pastor y las ovejas. David está utilizando, hermanos, una analogía aquí en este salmo para indicar entonces cómo es el cuidado de Dios, ese cuidado de Dios que Él tiene por su pueblo. Y es necesario que entendamos que las ovejas entonces son animales temerosos, asustadizos. Suelen necesitar entonces constantemente vigilancia, necesitan protección, necesitan cuidado, necesitan guía cuando se extravían, necesitan que sanen sus enfermedades. O sea que podríamos decir que una oveja sin su pastor es una oveja que simple y sencillamente está destinada a perecer. Está destinada a perecer. Entonces, entendiendo esto, hermano, me gustaría que tuvieran esta analogía presente en sus mentes, la de un pastor con las ovejas. Entonces, hermanos, vamos a ver ahí nuestro primer punto, ¿no? Somos retados a confiar en Dios porque Él nos sustenta. Él nos sustenta. Dice ahí: Jehová es mi pastor. Entonces, Jehová nos sustenta en base a su carácter. Vemos que el salmista está iniciando aquí esta sección con el nombre Jehová. Y este nombre Jehová es el nombre de Dios, el nombre que estableció el pacto con Israel allá en Éxodo 3. El nombre yo soy, hermanos, nos va a evidenciar dos cosas. Número uno, como dador del pacto, Jehová tiene la autoridad absoluta sobre su pueblo. Es decir, entonces tiene el control sobre todo lo creado, pero también tiene el control de todo lo que le pasa a su pueblo. Y número dos, como dador del pacto, Jehová se identifica con su pueblo. Esta relación entonces se ve expresada de la siguiente manera, según Levíticos 26:12: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esta idea entonces nos transmite de esa presencia, de esa cercanía de que Dios tiene con su pueblo. O sea, de que tenemos un Dios personal, no está lejos de nosotros. Ahora bien, este salmo, hermanos, está limitado exclusivamente para aquellos que son parte del pueblo de Dios, del pueblo del Dios del pacto. Vean ahí que dice: Jehová es mi pastor. Esta relación es únicamente entre Dios y su pueblo. Esta relación es exclusiva. Por ende, aquellos que pueden únicamente acceder a esta confianza en Dios únicamente son aquellos que son parte del Dios del pacto, que son su pueblo. Luego miren, dice: nada me falta. Vemos ahí entonces que Dios nos sustenta
nos sustenta en todo aquello que realmente nosotros necesitamos. Dios nos sustenta en todo aquello que nosotros necesitamos. Como Dios del pacto, Dios cumple sus promesas. Él muestra su fidelidad y su cuidado para su pueblo. El salmista, entonces, hermanos, puede estar confiado. Puede estar confiado porque es una persona que es amada por Dios, porque es una persona que pertenece al pueblo de Dios. Y entonces él puede estar confiado y decir: Jehová es mi pastor, porque Él es mi Señor, nada me falta, nada me falta. Y esta verdad, hermanos, nosotros la vemos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Miren el 31 y el 32 ahí de Mateo 6. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no son de mi pueblo, los que no son mis hijos, ellos son los que buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. De estas cosas. Entonces, hermanos, Dios sabe nuestras necesidades y Él las va a proveer. El salmista sabe que puede descansar en Dios, porque Dios siempre va a proveer aquello que es mejor para el salmista, aquello que es mejor para David. Entonces, hermanos, vemos ahí que sigue después. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Podemos ver entonces que Dios nos sustenta con lo que nuestra alma entonces realmente necesita. Realmente necesita. Y esto, hermanos, va a describir eso que el salmista dice: nada me falta. Y esto es lo que entonces el salmista dice: yo puedo confiar, estas cosas nunca me faltarán, porque yo puedo confiar que Dios va a proveer estas cosas. Y dice, número 1, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces aquí es muy importante que retomemos la analogía de la oveja. David entendía que las ovejas necesitaban un buen pasto, un pasto adecuado para literalmente ahí, miren, me hace descansar, literalmente para que puedan agacharse y puedan descansar. Vemos que los pastos no eran pastos sucios, llenos de lodo, en donde podría entonces dañarse la lana de la oveja, sino que eran pastos delicados, donde la oveja podría acostarse y descansar. Entonces, hermanos, el salmista tiene en mente que puede confiar en Dios, porque Dios tiene el cuidado de él. Puede estar seguro de que Dios entonces provee todo lo necesario para que él pueda descansar tranquilamente. Entonces podemos, como creyentes, depositar todas nuestras ansiedades, todas nuestras aflicciones, sin temor de que Dios nos vaya a rechazar, porque tenemos la confianza de que Dios es nuestro pastor y por eso nada nos falta. Por eso Él cuida de nosotros, por eso Él nos hace descansar. Y vemos cómo sigue desarrollando este concepto de nada me falta. Dice: junto a aguas de reposo me conduce. La oveja es un animal asustadizo, estilo yo cuando voy allá a la montaña, ¿no? De veras, hermano, es un animal muy asustadizo. Y allá donde nos estábamos quedando en Zacapa, había un lugar entonces donde estaban las ovejas. Y a mi hijo, siempre que regresábamos de la brigada, le gustaba ir a ver a las ovejas, ¿no? Y que quiero ir a ver a las ovejas y ese día bajamos unas manzanitas rojas. Y él quería írselas a dar, ¿no? Él quería irle a dar esta manzanita, decía, para que coman las ovejas. Entonces yo lo acompaño, voy, y él me dice: papi, abrime la puerta que quiero entrar. No, no se puede entrar, le decía yo. Pero bueno, al final terminamos entrando los dos, ¿verdad? Terminamos entrando los dos, me ganó. Entramos y lo que vemos que inmediatamente que nos acercamos un poco, todas las ovejas corren hasta el fondo.
Y cada vez que nosotros nos acercábamos por un lado, las ovejas corrían para otro lado. Entonces la oveja es un animal sumamente asustadizo. Literalmente pueden ser miedosas. Mi hijo se reía, me decía: papi, qué miedosas esas ovejas, me dice. Literalmente son animales miedosos. Y David entendía esto. Las ovejas necesitan un lugar tranquilo en donde puedan tomar agua. No pueden beber agua de los ríos, entonces, cuyas corrientes son fuertes. Necesitan entonces estanques donde el agua esté tranquila, donde el agua esté calmada, porque si no ellas se asustan. Entonces David iba a entender, hermanos, y entendía que Dios iba a proveer esa paz. Cuando su alma esté turbada por las diferentes circunstancias de la vida, Dios iba a estar ahí con él. En los momentos difíciles, Dios estaba ahí con él, obrando para él, obrando para su propio bienestar, un bienestar eterno. Entonces nosotros podemos confiar que Dios está obrando lo mejor para nosotros, aún en medio de aquellos momentos en el que sintamos que la presión de la vida está ejerciendo tristeza y está infringiendo quebranto en nuestros corazones. Podemos confiar de que Dios nos va a llevar a estanques donde podemos tener paz y tranquilidad. Y miren ahí, sigue ahí: conforta mi alma, conforta mi alma. El salmista va a concluir esta sección de esta manera y transmite esta idea entonces de la seguridad que encontramos en Dios. Vemos que lo que hace el salmista cuando dice conforta mi alma, es que el salmista va a agarrar estas dos cosas que mencionó anteriormente: me hace descansar y me conduce, y las junta en una sola. Y la idea es que Dios está entonces renovando las fuerzas del salmista, está restableciendo las fuerzas de David. Entonces David dice que Dios está renovando las fuerzas de su alma. Esta palabra alma, hermanos, se puede entender no solo como el aspecto espiritual del hombre, sino que esta palabra alma tiene más bien que ver con ese conjunto entero de cuerpo y alma que componen al ser humano. Entonces lo que el salmista está diciendo es que Dios le está renovando por completo su ser, está revitalizando todo su ser, no solo su alma, sino que también su propio cuerpo. De esta manera entonces, hermanos, Dios nos está retando entonces a que confiemos en Él como el Señor del pacto. Viendo esto de que Él entonces ha establecido una relación muy personal con su pueblo, debemos de siempre confiar en Dios, porque Él nos sustenta, porque Él nos da seguridad, porque Él trae paz, porque Él renueva todo nuestro ser. Así que, hermanos, el reto es animarnos a confiar en Dios, a creer en Dios, creer que todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a proveer para nuestro bienestar eterno. Lo cual, aunque aquí vale la pena agregar lo siguiente o aclarar, no es una garantía de que no vamos a experimentar dolor, angustia, escasez económica, enfermedades o cualquier otra índole que produzca sufrimiento a nuestra vida. Porque puede ser, mi hermano, que esa circunstancia que estás pasando, que está infringiendo dolor a tu vida, sea justamente lo que tú necesitas para tu bienestar eterno. Por tanto, debes confiar de que Dios es soberano sobre todas las cosas y sabe que eso que está pasando hoy, eso es para tu provecho, para mi provecho. Debemos confiar en Dios. Miramos esto en la vida de Job, miramos esto en la vida de José, cómo Dios utilizó a José para salvar a toda una nación. Y número 2, entonces, somos retados a confiar en Dios porque Dios nos dirige, Dios nos guía, y Él nos va a dirigir en base a su propia gloria. Va a buscar retribuir su propia gloria, lo va a hacer por amor a su nombre.
Y dice ahí la sección: me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Ahora, siguiendo la analogía de la oveja, hermanos, David no va a separar esta sección de la sección anterior. El salmista sabe que Jehová es su pastor y que por ende entonces él lo va a llevar por caminos justos, porque Dios es justo y sus caminos son rectos. Miren ahí el Salmo 119 versículo 137: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y fieles. La idea entonces que nos proporciona aquí el salmista con sendas de justicia tiene que ver entonces con un recorrido recto que va de acorde entonces con propósitos justos. Y son justos porque son propósitos que traen gloria al nombre de Dios. El deseo entonces de Jehová es dar al salmista un provecho eterno. Y si regresamos entonces a la analogía de la oveja, David sabe entonces que para llegar a esos pastos verdes, que para llegar a esas aguas de reposo, él debe caminar por esta senda que Dios lo va a llevar. Y eso nos va a llevar a la siguiente sección. Entonces Dios está diciéndole al salmista que Él provee la mejor guía para David, que Él va a proveer esa guía porque Él lo va a llevar a los mejores pastos, a las mejores aguas. Que confíe en Él, pues es por amor a su nombre que lo va a hacer. Lo que Dios hace por la vida de David está alineado con esa búsqueda de su propia gloria. Por eso lo que Dios hace por nosotros trae un provecho eterno para nuestra vida. Y esto hace, hermanos, que confiar en Dios, hermanos, confiar en lo que Él está haciendo, es lo más seguro que usted y yo podemos experimentar en nuestra vida. Lo que Dios está haciendo es lo más seguro que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Sin embargo, el hecho de que sean caminos rectos y que sean caminos justos, que traen un provecho eterno para la vida de David, y de que eso entonces está alineado para la gloria de Dios, no es garantía de que en ese camino el salmista no vaya a experimentar quebranto, no vaya a experimentar angustias, dolores. Pero aún en medio de eso el salmista sabe que vale la pena confiar en el Dios del pacto. Vale la pena confiar en el Dios del pacto. Y eso nos lleva a la siguiente sección. Dice ahí: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esta frase es una forma hebraica de un superlativo que la idea que nos transmite es que es una profunda oscuridad total e inmensa. Es como decir una hiperturbo super mega grande oscuridad, ¿verdad? De nuestro buen caliche. Entonces, hermanos, esta idea no podemos separarla del contexto anterior que hemos venido viendo. Dios está guiando como pastor a sus ovejas por los caminos que son más rectos, caminos que proveen propósitos justos. Pero esta expresión destaca los peligros entonces y las adversidades que como ovejas vamos a experimentar mientras caminamos en esa senda recta y derecha. El salmista entonces entendía que si en el camino se encontraba en algún momento con angustia o algo que le infringía temor, no debe tener temor. El resultado de la guía divina que Dios estaba proveyendo al salmista entonces debía de provocar una profunda certeza de que Dios está ahí con él. Esta confianza en Dios se ve representada en esta sección de estas dos maneras. Miren ahí, dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. Estas dos cosas, hermanos, van a ver la razón de por qué debemos de tener confianza.
En porque tú estás conmigo, es el primer aspecto de que Jehová como dador del pacto entonces está presente de manera personal, con una relación personal con su pueblo. Y la segunda es una representación entonces de esa autoridad divina de Dios, de que Dios siempre hace todo para su propia gloria, de que Dios actúa soberanamente sobre nuestras vidas. Y esta última, tu vara y tu cayado, no la podemos separar entonces de la analogía de las ovejas. La vara era el instrumento entonces que el pastor utilizaba para defender a las ovejas, y el cayado entonces era el instrumento que él usaba para apoyarse o como sostén. De esta manera entonces David podría decir dos cosas: no temo mal alguno porque tú me consuelas. Miren ahí, no temeré mal alguno porque tú me infundes aliento. No temo porque tú me infundes aliento. Como resultado de la guía divina, David está recibiendo la guía, está recibiendo consuelo en medio de las adversidades, en medio de los problemas. Dios está ahí obrando sobre la vida de David, como Dios personal, como Dios del pacto. Ahora, hermanos, mientras somos guiados por esos caminos, mientras somos llevados por esos caminos rectos, llenos de cosas tenebrosas tal vez, o cosas que no entendamos, debemos de reflexionar en esto y pensar: el Dios del pacto está con nosotros. El Dios que ha cumplido sus promesas, que con mano poderosa sacó a Israel de Egipto, sus grandes proezas y milagros. El Dios que vino a esta tierra y se hizo hombre y se humilló y murió en la cruz por nosotros. Ese Dios personal está con nosotros. Por eso no tenemos que temer. No tenemos que temer. Es de esta otra forma entonces en la que Dios nos está retando a confiar en Él. Por más riesgosos o peligrosos que parezcan los caminos, por más dolorosos o adversos que sean las circunstancias que están a nuestro alrededor, mientras caminamos por esas sendas derechas rumbo a aguas de reposo y a pastos delicados, mientras caminamos por ahí y estamos sufriendo, debemos tener presente de que Dios está ahí en medio de esa guía. Y llegar a esa meta, a aguas de reposo, a pastos delicados, hermanos, es lo que urgentemente necesitamos. Dios puede proveer entonces el consuelo a nuestras vidas. Definitivamente, hermanos, no sé qué es lo que pueda estar trayendo tristeza a su corazón hoy en día. No sé qué es lo que le está afligiendo, lo que le está provocando ansiedades. Y esto hace que usted cuestione a Dios y empiece a preguntarse si Dios está con usted, o si Dios está conmigo, o si Dios me ama. Y estas circunstancias adversas entonces traen gran congoja a nuestros corazones, que nos hacen cuestionar los propósitos de Dios. Podemos decir, hermanos, entonces, que no debemos de temer. Nuestro Dios personal está con nosotros. Él nos ama, y lo que está haciendo es para provecho eterno de nuestras vidas. Y número 3, hermanos, entonces, somos retados a confiar en Dios, porque Él nos da su favor. ¿Y cómo nos va a dar su favor? Miren ahí dice: aderezas mesa delante de mí. Nos va a dar su favor mientras nos cuida, mientras Él vela por nosotros. Jehová como Señor y dueño del pacto, entonces no solo nos sustenta, no solo nos lleva por el mejor camino, sino que también Él nos va a bendecir con el mejor cuidado. Y vemos que esta sección es interesante porque aquí el salmista hace un cambio, ¿no? Y él va a presentar: adereza mesa, dice. Y vemos ahí entonces que esta acción, como que Dios está preparando una mesa, un festín. Y vemos que esta acción Dios la hace de manera pública. Entonces, más que la idea de satisfacer una necesidad física como el hambre, está manifestando entonces esa relación personal que tiene Dios con el salmista.
y que como hijo, como parte de su pueblo, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar. Y eso lo vemos en la siguiente sección cuando dice: unges mi cabeza con aceite. Y tenemos que volver, yo les dije, vamos a estar volviendo a esta analogía de la oveja. Volviendo a esta analogía de la oveja, el salmista entonces tiene la idea que durante el camino la oveja puede descarriarse y acercarse a espinos, o puede entonces ensuciarse su cabeza y perder la visión, puede tener lodo, puede estar llena de grama seca o de espinas, y entonces necesita que la oveja sea limpiada. Tal vez el recorrido por el que pasó la oveja estuvo lleno de todas estas cosas, y esta es la forma en cómo el pastor entonces va a limpiar a la oveja y la va a confortar. Y David entendía entonces que Jehová iba a estar ahí para él, consolándole, cuidándole de las adversidades del camino. David entendía que la vida estaba llena de peligros. Miren ahí, en presencia de mis angustiadores. Ahora, al recorrer el camino por el cual Dios le está llevando, se iba a encontrar con muchas dificultades, e iba a necesitar entonces que Dios cuidara de él, que Dios le bendijera, que Dios le estuviera otorgando su favor, cuidando, sanándola, consolándole a él. La idea de esta frase también es de manifestar públicamente entonces esa relación que Dios tiene con el salmista, y esa relación tan personal que Dios tiene con su pueblo. Y miremos que cómo esas bendiciones expresan un tremendo regocijo en la vida del salmista. Miren cómo él se regocija porque Dios tiene cuidado de él, porque Dios lo protege y lo consuela. Él dice: mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. David termina esta idea entonces diciendo que pese a lo duro o lo difícil que es el camino, en realidad mi copa está desbordando de gozo y de felicidad por lo que Dios está haciendo en mi vida. David reconoce que Jehová es el dador del pacto, que Dios es soberano, y que pese a las hostilidades de los enemigos, pese a los problemas que hay, que puede atravesar en el camino, su corazón está lleno de agradecimiento a Dios por la forma en cómo Él ha bendecido su vida. David está agradecido, está contento. Y miremos, termina ahí la sección: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios nos da su favor a medida que nos va llenando nuestra copa de las misericordias de Dios. Y David inicia esta sección, este versículo, de manera muy enfática. Él quiere resaltar este aspecto. Ciertamente, dice él, la buena voluntad, la buena misericordia de Dios me persigue, va detrás de mí todos los días de mi vida. Esto tiene que ver, de estos todos los días de mi vida, tiene que ver con aspectos entonces que nos indican esa permanencia de que el bien, la misericordia de Dios, la buena bondad de Dios nos va a perseguir todos los días de nuestra vida. Y podemos estar seguros con gran garantía de que ese bien y esa misericordia un día nos va a alcanzar, hermanos. Un día nos va a alcanzar. El salmista confiaba entonces que ese valle de sombras, pese a que traía aflicción, ese valle de sombras ya no le preocupa, puesto que Dios está bendiciendo su vida con grandes misericordias. Lo que producían entonces que el corazón del salmista estuviera tranquilo. Estuviera tranquilo. Sería bueno entonces, hermanos, reflexionar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El salmista confiaba que aunque anduviera en valle de sombras, Dios estaba llenando su vida de misericordias. Que todo
todo lo que Dios hace no es para nuestro mal, sino que es lo mejor. Todo lo que Dios está haciendo es lo mejor para nosotros. Romanos 8:28. Miren, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que Dios hace es para su bien, conforme el propósito de quienes han sido llamados. Porque Dios, hermanos, no solo está pensando en el ahora, sino que Dios todo lo que está haciendo por nosotros lo hace con un provecho eterno. Y este provecho eterno trae gloria a su nombre. Dios quiere entonces que veamos las adversidades, las diferentes pruebas, las dificultades entonces que estamos atravesando como la buena misericordia de Dios para nuestras vidas. Que el sufrimiento que entonces está pasando o que se está infringiendo en nuestra vida, ese sufrimiento es para nuestro provecho, y ese sufrimiento es misericordia de Dios. Misericordia de Dios que nos hace volvernos a Él, nos hace un pueblo dependiente de ese Dios del pacto. Y eso, hermanos, llena de gozo nuestros corazones, llena de ánimo y nos hace entonces poder confiar en Dios plenamente. Y el salmista termina, ¿no? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista aquí termina usando esta frase que transmite seguridad. La seguridad de que él tiene entonces, que él tiene una perfecta relación con el Dios del pacto. Al agregar entonces largos días, estamos viendo que esto apunta hacia el mañana, hacia el futuro. El salmista estaba confiado en que nada le podía quitar su morada eterna con Dios. Nada le puede arrebatar su salvación. Su morada está garantizada en los cielos. Pero también esta frase tiene implicaciones en el ahora, de que Dios ha hecho morada en nuestros corazones. Ahora el Dios del pacto, el Dios poderoso, el Dios que murió por usted y por mí, ahora ese Dios está en nuestros corazones y ha hecho habitación en nuestros corazones, y nosotros tenemos la bendición, la misericordia de poder tener comunión con el Dios del pacto. Ahora bien, este salmo, hermanos, va a adquirir mayor relevancia cuando lo observamos a la luz de todas las escrituras. Este salmo nos dice, ¿no?, que Jehová es nuestro pastor. Pero también en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús es nuestro buen pastor. Esto es tan importante, hermanos, porque nos demuestra entonces aquí Jesucristo, con lo que dice de que Él es el buen pastor, nos demuestra su deidad. Al equiparse entonces, al equipararse Él, al decir esto, que Él es el buen pastor, Él está diciendo que Él es Dios. Él es Dios, entonces Él es el Dios del pacto. Jesús está diciendo que Él es Dios. Y recuerden la idea, un pastor es un pastor que sustenta, entonces es un pastor que guía, es un pastor que bendice a sus ovejas. Y vemos que cuando Jesús afirma ser el buen pastor, Él está dispuesto voluntariamente a dar su vida por sus ovejas para concederles salvación. Mis ovejas oyen mi voz, dice Juan 10, versículo 27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No solo esto de que Jesús es nuestro buen pastor, entonces está dispuesto a morir para darnos entonces la vida eterna, sino que también está haciendo esto para llevarnos, para transformarnos cada vez más a la imagen de Él mismo, a la imagen de Cristo. Es por eso, hermanos, que Cristo nos muestra que Él es el buen pastor, porque Él mismo entonces hace todo esto por nosotros. Él mismo se sacrifica, Él mismo entonces, Él quien edifica su iglesia, quien sostiene a su iglesia. Y dice el autor de Hebreos entonces que podemos entrar confiadamente por este sacerdote que tenemos, justo,
recto, que no se halló engaño, puro, sin mancha, dice Hebreos capítulo 7 versículo 13. Por ese sacerdote que murió podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia en medio de nuestras dificultades y pedir socorro, pedir auxilio, pedir que Dios tenga misericordia de nosotros y conforte nuestros corazones. Entonces hemos visto tres verdades hoy, hermanos. Vemos que estas tres verdades, sin lugar a dudas, nos llevan a que nosotros podemos depositar totalmente y enteramente nuestra confianza en Dios, como lo dijo el apóstol Pedro. Dios siempre va a velar por nosotros en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias difíciles. Dios siempre nos va a guiar por los mejores caminos. Esos caminos son rectos y podemos confiar entonces de que todo lo que nos va a pasar es para nuestro provecho eterno, y que Dios entonces habita en nuestros corazones y que en un momento vamos a estar allá en su presencia. Hemos sido invitados, hermanos, a confiar en Dios, a disfrutar de las bendiciones de Dios en Cristo. Por ello, hermanos, es que para mí este salmo representa un gran reto, porque nuestro propio orgullo, nuestra falta de humildad no nos hace reconocer la supremacía de Dios sobre nuestras vidas. Y yo mismo, hermanos, yo soy una persona que me gusta controlar todo, y cuando no tengo el control de todo me desespero y me trae ansiedad. Pero este salmo me reta a confiar en Dios, a confiar de que Él es soberano y Él es quien tiene el control de todas las cosas, y que todo lo que Él hace por mí es para mi bien. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena, hermanos, y es un momento muy bueno para meditar si hemos estado realmente confiando en Dios o hemos actuado soberbiamente, no humillándonos bajo la poderosa mano de Dios y no confiando en nuestro buen pastor. Porque muchas veces decimos: sí, yo confío en Dios. Pero cuando la ansiedad llega, cuando las angustias y las malas circunstancias llegan, entonces ahí empezamos nosotros a demostrar que no estamos haciendo esto. Es un tiempo entonces para reflexionar, para comentar nuestros pecados a Dios y pedir perdón, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios si hemos pecado de esta manera. Confiemos, hermanos, confiemos en Dios. Jehová, como nuestro buen pastor, nunca va a abandonar a sus ovejas. Dios nos va a preservar. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jehová. Nadie. Podemos confiar en nuestro Dios todopoderoso, en sus misericordias. Sus misericordias nos van a perseguir, hermanos, y les garantizo que nos van a alcanzar. Y podemos tener entonces de que un día podemos tener la certeza de que un día entonces vamos a ser arrebatados y vamos a estar allá en el cielo, en la gloria con Cristo, esperando que Él venga y establezca su reino sobre la tierra. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer y con la cual usted debe salir hoy en su cabeza meditando es: ¿confiaremos en Dios? ¿Vamos a confiar en Dios? Es un reto que tenemos. Y si aquel que no pertenece al pueblo de Dios, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Dios como su Salvador personal, hoy Dios le invita a ser parte de este pueblo, donde usted va a poder encontrar consuelo, donde usted va a poder encontrar fortaleza, donde usted va a poder encontrar guía divina que va a producir en su vida un provecho eterno. Que el Señor les bendiga, hermanos.